Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, amada familia de Biblia y Esperanza. ¿Cómo están en este bonito día? Que el Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Sean todos muy bienvenidos al episodio número 25. Un gran número. Y el día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo fascinante. Vamos a transportar nuestras mentes a las calles de una metrópoli que lo tenía absolutamente todo. Riquezas, marineros, filosofías, pero también un nivel de depravación moral aterrador. Bienvenidos a Corinto, Las Vegas del primer siglo. ¿Cómo estás en esta ocasión? Bienvenida. Bendecida y muy agradecida con el Padre porque nos da esta bonita oportunidad. Y es un tema tremendo y fascinante. Por eso el título que tenemos hoy es Corinto, de la oscuridad a la luz. Es que muchas veces nosotros leemos sin un contexto de a quién van referidas estas cartas, en particular las de Corintios. En el Pacto Renovado no entendemos a qué tipo de monstruo hermano era que se nos estaba haciendo referencia, a qué se tuvo que enfrentar Rab Shaul, el apóstol Pablo. ¿A dónde llegó? ¿A quién le está mandando estas cartas? ¿Dónde fue que comenzó esta historia de los primeros creyentes? Así es. Y hoy vamos a pintar este lienzo histórico de una ciudad puntual para comprender el impacto de la Besorá, del Evangelio, de las buenas nuevas, en este ambiente espiritual ahogado por completo. Y bien dices, ahogado completamente, porque familia, vamos ubicándonos, y aquí viene un poco de la clase de geografía en este episodio del día de hoy. Si nosotros nos ubicamos en el mapa, quiero que vean, y esto si tú no estás acostumbrado a hacerlo, te invito a que lo hagas. Cuando vayas leyendo las cosas y te hablen de una ubicación geográfica, trata de buscarla. Entiende por qué una persona viajó de aquí para allá, por qué estaba en tal sitio. Eso te va a dar muchísimo contexto, ¿ok? Bueno, Corinto era una metrópoli romana, estratégicamente colocada en el istmo que unía a la Grecia continental con el Peloponeso. Poseía dos puertos legendarios: el puerto de Cencrea, que daba al mar Egeo. Este era el que estaba mirando hacia el oriente o hacia Asia Menor, que inclusive tenía una conexión con el Mar Negro, ¿ok? Y por el otro lado estaba Lequeo, del lado del mar Jónico. Este estaba mirando hacia Roma e Italia. Y les invitamos a que busquen un mapa si tienen una duda, porque eso también les va a ayudar muchísimo a comprender esto que vamos a explicar y el por qué era tan importante esta ciudad, esta región, esta metrópoli de Corinto. Y justamente por eso nuestra imaginación nos tiene que llevar a pensar en la cantidad del tráfico marítimo que había en esta ciudad. Muchísimo. Porque para evitar que los barcos tuvieran que dar una vuelta larguísima y muy peligrosa bordeando todo el Peloponeso, los ingenieros construyen un famoso diolkos. Es un camino pavimentado con rieles de piedra donde arrastraban las embarcaciones pequeñas y sus cargas de un puerto a otro a través de la tierra. Hagamos de cuenta que es como el que está aquí en Panamá, el famoso canal de Panamá, pero no con agua, sino en tierra, para cortar justamente un recorrido. Era grande, no tanto como el que les evita el canal de Panamá, pero sí, de todas maneras, evitaba muchos días de viaje y mucho riesgo en el mar. Entonces, allí llegaban muchísimo, no solo mercancías y comercios, sino personas. Es correcto. Y este diolkos cobraba tarifas e impuestos elevadísimos, familia.
Nada diferente de la actualidad, ¿verdad? Claro, te ahorraba mucho tiempo, te evitaba problemas. Esto convirtió a Corinto en un centro financiero colosal. Había, familia, una mezcla cultural tan grande. Marineros llegaban de todas las naciones, comerciantes adinerados, ricos, llegaban gran cantidad de esclavos y se traficaba con esclavos. Era una ciudad inundada de conocimiento y filosofías. Vamos entendiendo que esta sociedad estaba consumida por el materialismo, la ambición y el orgullo de la vida, sin dejar de lado los placeres carnales. Así es, y es que justamente el dinero y el comercio traen un veneno espiritual tremendo. Tremendo. Cuando no hay orden y cuando no hay temor del Eterno. Entonces, en la antigüedad existía un verbo griego. Así es que empezó a insultarse a la gente diciéndole a alguien, por ejemplo, Corintiacetai. Era decirle que literalmente era que se estaba comportando como un corintio. Sí, pero era una persona entregada completamente a la lujuria, a la borrachera, a la depravación sexual, lo que hoy diríamos es una persona completamente mundana. Así es. Entonces... Pero veamos que era un insulto, o sea, no era algo de qué ufanarse. Es tan así, tan baja la categoría o la degeneración social que se usaba como insulto. Así es. Así que ahora estás empezando a entender un poco hacia dónde fue Rav Shaul. Si te estabas imaginando que él llegó a calles bonitas, con pocas personas, en donde todos le prestaban atención, donde se paraba en una plaza y toda la gente vestida con decoro estaba ahí escuchándole, no, eso no era Corinto. El nombre de la ciudad, como bien dices, llegó a un punto en que se convirtió en un sinónimo mundial del pecado, literalmente. Estaba saturada de tabernas, burdeles y cultos paganos. Es como hoy decirle a alguien, lo que se hizo en Las Vegas se queda en Las Vegas. Literal. Fue tan bajo de categoría moral y ético, tan bajo, que entonces mejor ni lo hablemos, o sea, ni se mencione fuera de Las Vegas. Pues algo así era el Corintiacetai. Así es. Y con la enorme diferencia de que al ser una ciudad, una metrópoli con 2 puertos, eso multiplicaba y potenciaba la cantidad de personas que llegaban y que salían de ahí. Y por supuesto todos los crímenes y perversidades que se llevaban a cabo. Tan solo, familia, en este mismo lugar se encontraba una gran montaña que dominaba la ciudad y recibía el nombre del Acrocorinto. ¿Ok? Ahí, por mucho tiempo, estuvo el templo clásico de la diosa pagana Afrodita, que el Eterno le reprenda. Y este estaba total y categóricamente asociado con la prostitución ritual. Así es, y aunque en Corinto, la Corinto romana del primer siglo, ya se había modificado un poco, ya habían cambiado las dinámicas del templo, todavía estaba la sombra de ese culto a la sensualidad, a la gratificación física inmediata que impregnaba cada rincón. Completamente. La inmoralidad sexual y lo que el texto griego llama porneia, que de ahí justamente viene la palabra de pornografía. No solo es una cuestión que era muy aceptada, era vista como una necesidad biológica normal, o sea, empiezan a normalizar toda clase de depravación y de pecado y de desviación, ¿no? Pues como lo vemos hoy en día, también en la actualidad. Entonces, los corintios llevaban una vida completamente ajena a la instrucción del Creador. Para que se den una idea, familia, históricamente lo que se dice es que estas prostitutas rituales había aproximadamente en número unas 1000 que siempre estaban dispuestas, ¿ok? Y que cuando los marineros llegaban había una gran oferta en ese ámbito para que pudieran saciar esos deseos carnales. Era verdaderamente algo muy, muy oscuro. Eran como burdeles religiosos, una cosa así. Así es, de modo que no solo no les interesaba el cómo se viera en la sociedad, sino creían que estaban haciendo algo en pro de sus deidades.
lo cual le añadía todavía más paganismo. De modo que ahora imagínense, quiero que vean en su mente a Rab Shaul llegando a este lugar. La Keilah que él fundó en Corinto estaba formada por hombres y mujeres que venían directamente de esta cultura del desenfreno. Sí, los hermanitos de Corinto no eran esos hermanitos bien vestidos, esas mujeres recatadas. No. De hecho, por eso cuando tú lees la primera y la segunda carta a los Corintios, vas a darte cuenta que la comunidad luchaba con la mundanalidad de una forma tremenda. Había divisiones, había orgullo espiritual y había casos graves de desvíos sexuales y de incesto. Tremendo, y es que justamente por eso Rab Shaul, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, tuvo que ser tan firme en todo lo que anuncia en estas dos cartas. Él escribe con mucho celo para recordar que no se podía mezclar la mesa de los demonios con la mesa del Adón, porque esa cultura, esa sociedad alcanza a permear aún al creyente. Tampoco insta también a no contaminar el templo del Ruach HaKodesh con las prácticas cotidianas de Corintios. Exactamente, el templo, el cuerpo. Entonces esta santidad, esta kedushá en hebreo, exigía un rompimiento radical con el estilo de vida de Corinto. Y es que tenemos que entender que si no somos distintos a cómo está actuando la sociedad, entonces estamos en muchas prácticas de paganismo, de idolatría, de hechicería y de toda clase de inmoralidad y contaminación que no le agradan al Padre. Es correcto. Y no solo vemos una firmeza y una exigencia, sino que también notamos que Rab Shaul les habla como un papá. Sin embargo, así como un papá, llega el punto en el que hay que alzar la voz. Y hubo momentos en donde no les habló nada bajito a los habitantes de Corinto. De hecho, hubo muchas argumentaciones y diferencias de opinión, disputas, tanto así que Pablo tiene que hacer algunas visitas a este lugar y deja 2 cartas para que quede todo asentado en términos de lo que estaba sucediendo. Ojo, y muchas cosas más pasaron, pero el Eterno quiso dejar este testimonio de esta manera para que nosotros que estamos casi 2000 años después pudiéramos tener un contexto, ¿ok? Miren hasta qué punto la cultura de Corinto se estaba metiendo en la Keilah, en la congregación, que inclusive llegó a provocar una controversia bien fuerte en el culto público, ¿ok? ¿Por qué? Porque se desató un conflicto sobre el uso del velo en las mujeres. Y esto lo puedes encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 2 al 16. Ahí vas a encontrar esta disertación, ¿ok? Pero este pasaje es interesante. Sí, y súper malinterpretado en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el mundo grecorromano y judío del primer siglo, el velo no es simplemente una prenda estética. Para nada. Es también un símbolo público que denota orden social, estado civil, respeto y protección moral. Por eso es que en este entonces el hecho de llevar la cabeza descubierta provoca un choque cultural enorme en la asamblea mesiánica de esta región. Es correcto, pero surge una pregunta, ¿por qué sale esta problemática? O sea, ¿de dónde viene? Bueno, primero hay que entender que algunas de las hermanas en Corinto malinterpretaron esta libertad espiritual de la cual hablaba Rab Shaul. En Gálatas 3:28 lo podemos ver claramente, en donde dice, ya no hay varón ni mujer, ¿ok? Recuerda, quedaron atestiguados en las cartas y al mismo tiempo el mismo personaje hacía uso de los argumentos en sus viajes, ¿ok? De modo que estas mujeres creyeron que esa libertad las autorizaba a quitarse el velo durante las oraciones y las enseñanzas públicas. Pero esto causó un escándalo tremendo por 3 razones principales. Punto número 1,
La primera es la subordinación cultural. La insubordinación cultural, así es. Porque allí en el primer siglo una mujer casada aparecía en público sin velo o con el cabello suelto y desgreñado. Era completamente una alusión o una señal a disponibilidad sexual, a coquetería y a rebelión abierta contra el esposo. Así es. Y miren, esto es bastante interesante. El hecho del cabello de la mujer, que también lo vemos ahí mismo disertado por el mismo Rav Shaul más adelante, dice que es el velo de la mujer. El cabello es un obsequio del Todopoderoso y por ende es decoroso el que la mujer lo traiga de una manera arreglada, ¿verdad? Correcto. Por eso es que nos damos cuenta el que pasaba con el punto número 2. Esta segunda razón era una confusión con los cultos paganos. En las religiones de misterio, que existían en Corinto, estas religiones satánicas, como los cultos frenéticos a Dionisio o Cibeles, deidades griegas, que el Eterno les reprenda, estas sacerdotisas paganas y las llamadas síbilas se quitaban el velo. Muchas de ellas estaban calvas o rapadas, y no un rapado pleno. Y las que todavía poseían cabello, se desgreñaban el cabello, se alteraban todo su cabello, se lo despeinaban, exacto, y entonces empezaban a entrar en un trance eufórico. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar con, desafortunadamente, muchas culturas al día de hoy, y principalmente africanas, que hacen eso? Las mujeres, inclusive también en regiones árabes. En conciertos. En conciertos, como las mujeres entran en un frenesí y lo primero que hacen es empezar a girar la cabeza a su cabello, maltratarlo, que se entienda la expresión. Los creyentes en el Mashiach, que llevaban las mujeres, me refiero, las mujeres creyentes en el Mashiach, que llevaban la cabeza descubierta, parecían estar imitando este culto pagano. Y como tercera razón o situación que se estaba dando, era por supuesto la asociación con la prostitución. En una ciudad infestada de burdeles, de mujeres que se ofrecían de una forma abierta y sin ningún tipo de esconderse ni de nada. Mantener estos códigos de modestia respetables era crucial para la Keilah. Y por supuesto, al hacer esto, era más factible que no fuera confundida con una de las múltiples sectas libertinas y mucho menos como un punto de encuentro inmoral en donde se prestaban servicios que no competen. Y es justo por eso que a Rav Shaul le toca ser tan enfático. Por eso él argumenta que si una mujer que ora o profetiza deshonrando su cabeza altera el orden de la creación, genera un desorden frente a los ángeles que observan el culto público. Entonces por eso les pide usar el velo. Y no es una norma de etiqueta religiosa, sino que es una señal de autoridad y respeto al orden divino. Y uno pensaría que todo este tema es como, muy exagerado, como que son muy radicales, pero hoy en día lo vemos. En muchas manifestaciones y ideologías, que si políticas o que de cualquier índole, vemos que las personas que sí usan una pañoleta, una pulsera, un pin, y con eso están identificándose y abriéndose a otros para mostrar su aceptación de su afiliación con ciertas filosofías o políticas. Así es. Entonces, no es descabellado pensar como, pues esto pasaba hace muchos siglos. No, a hoy en día, también por eso es que uno tiene que estar muy atento y ser muy cuidadoso en cuanto a qué prendas viste, porque si por ignorancia están aceptando sobre sí cuestiones, pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser morales, que no debieran que no competen, que no debiéramos estar propiciando en nuestra vida. Así es. Y ojo familia, porque no solo para las mujeres hubo una llamada de atención, también lo fue para los hombres. En el caso de los hombres, la regla que nos comparte el Rav Shaul era
completamente opuesta. Porque el varón debía orar o profetizar o enseñar con la cabeza descubierta. Si se la cubría, deshonraba a su cabeza, que es el Mesías. Y la pregunta es, ¿por qué chocaba esto con las costumbres de la época? Bueno, pues hay dos motivos históricos muy fascinantes. Uno, la costumbre romana. El famoso capite velato. Exacto. Entonces, los ciudadanos romanos muy ricos y de la alta sociedad, ellos se cubrían la cabeza con el pliegue de la toga. Los hemos visto vestidos con sus togas en cada película que salen. Pues ellos, para oficiar y practicar sacrificios religiosos y para demostrar su piedad y el estatus de poder, se cubrían con ese pliegue de su toga, con el manto. Pero no es como lo vemos también en las películas acerca de los judíos que tienen un manto para cubrirse la cabeza específicamente. No, este era con el mismo pliegue de su toga, entonces lo recogían. Entonces se cubren la cabeza, pero se descubren otras partes. Al prohibir esto, Saúl buscaba que los hombres ricos no exhibieran su estatus social, que no imitaran las costumbres del culto imperial romano dentro del culto al Eterno. Es decir, que hubiese una diferencia entre el pagano y el creyente. Y la segunda es por una distinción clara de género. Entonces, ¿qué pasaba? En Corintio también existían hombres que se dejaban el cabello excesivamente largo y que usaban mantos femeninos en la cabeza. Tenemos el mandamiento de que el hombre no debe usar vestimenta de mujer ni la mujer de hombre. Bien, pues algo asociado en el mundo antiguo con la androginia y la prostitución masculina, así es, que también existía. Saúl le exige entonces un cabello corto y la cabeza descubierta en el varón para que mantenga esa distinción muy clara entre los géneros, en adición a lo establecido en el Tanakh para los Kohanim, que lo leemos en Ezequiel 44:20 nos dice: no se raparán la cabeza ni se dejará su pelo largo, sino que tendrá su cabello cuidadosamente recortado. Y es que esto, familia, recordemos, uno puede argumentar o alguien puede decir, ay no, pero esos eran los Kohanim, no nos toca a nosotros. Espérame. Claro que sí nos toca, porque en el Mesías nosotros somos llamados a ser Kohanim. Kohanim y reyes. Así que tenemos que mantener ese nivel de decoro. Y vamos a cerrar este breve punto, nada más instándoles a que cada uno se adentre en las escrituras, valide las cuestiones y tome las decisiones pertinentes, ¿ok? Porque no se trata de imponerle nada a nadie, sino que entendamos los principios por los cuales quedaron escritos. Así que, en resumen, familia, la instrucción de Rab Shaul, tenemos que entender de una vez por todas que no era una ley legalista, ni un mandato estético eterno sobre tela, ¿ok? No tenía nada que ver. Era una medida urgente al orden, al testimonio público y a la santidad. En una ciudad que era por demás perversa y estaba confundida a más no poder, la vestimenta de un creyente debía reflejar pureza, distinción de roles, respeto, evitando cualquier símbolo que la sociedad pudiera interpretar como una rebelión o una provocación. Así es que toda esta información nos da una luz muy grande de ese contexto, porque no se trataba de imponer cargas, sino de cuidar justamente nuestro testimonio, el testimonio de la asamblea en Corinto, que no fuera manchado en medio de una cultura hipersexualizada, que no es nada distinto a lo que pasa en nuestros días. Bien dijiste, muchas cosas en marchas, la gente toma postura, se pone ropa, o se la quita. Recuerda los 4 pilares, familia, de esos no hemos hablado formalmente, pero ya los hemos enseñado en alguna otra ocasión, en otros de los medios. Los 4 pilares de todo creyente en la escritura y más cuando entramos en Raíces Hebreas es: ¿qué comes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? Y ¿cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? Así que bueno, aquí viene la revelación más hermosa de este episodio, tú que nos estás escuchando. Rab Shaul no buscó una ciudad limpia, santa o religiosa a la cual quisiera ir a cambiar o a la cual le quisiera ir a predicar.
No. Él fue enviado por el Todopoderoso al mismo corazón de la oscuridad. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10, él deja bastante claro el tipo de personas que se encontraban ahí, a través de una lista muy interesante, que más bien la podríamos llamar terrible, de pecados. Dice la Escritura: ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? Dice: no se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Y luego, en el versículo 11, suelta esta frase que es el bálsamo. Amén. Dice así: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, Amén. ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Adón Yeshua por el Espíritu de nuestro Elohim. Amén. Amén y aleluya. Esa frase rompe las cadenas. Así es. No importa cuán baja haya sido tu vida pasada, no importa con qué corinto moral te encontrabas sumergido, ni qué tan sucio te sientas hoy. La gracia, la Gesed y la sangre purificadora de Yeshua tienen la capacidad legal de sacarte del barro más profundo, De ese pozo cenagoso, lavarte y vestirte de blanco. aún al pecador más extraviado. Así es. Familia, el Eterno no le tiene miedo a tu pasado. No se trata de que te jactes o que te regodees, pero tampoco temas acercarte a Él, hablarle y decirle las cosas, porque la Teshuvá, este arrepentimiento sincero, es esa escalera que te permite salir de cualquier pozo, no importando cuán profundo crees que sea. Si el Creador pudo transformar a los corintios en santos y en Coanim, sacerdotes de su reino, créeme, Él puede transformar tu vida y la de tu familia hoy mismo también. Y para eso, el Salmo 51:2 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Porque a veces solo enjuagar no funciona. Hay que refregar, hay que echar blanqueador, hay que poner en remojo, y esa tarea incluso nosotros mismos no somos capaces. Por eso el salmista le pide al Padre Celestial que sea Él mismo el que haga esa labor de limpiarnos. Y está diciéndolo por eso, porque hay pecados que parecen que están muy arraigados, que la mancha es muy difícil, pero no hay mejor blanqueador que la sangre derramada en el madero. Amén. Y eso lo vemos reflejado en el profeta, si no me equivoco, Jeremías, cuando habla de esta escena en la corte celestial. Y creo que estoy en lo correcto, si es Jeremías, y si no, discúlpenme familia, pero creo que sí. En donde habla del Cohen Agadol Yehoshua. Y entonces vemos como el Mashiach está claramente representado y él profiere unas palabras importantísimas y trascendentales. Dice: quítenle esas ropas asquerosas y pónganle un turbante de lino en su cabeza, ropas limpias. Y eso es porque el Mashiach es el único que puede hacer eso por nosotros. ¿Amén? Así es. Y Amén. así que hay que estar muy atentos, porque el enemigo tiene una estrategia, y es la de minar la mente de la persona que ha pecado con la idea de que no es digna De que su pecado es demasiado de grande. perdón, de que el pecado es tan grande, más grande que la misericordia del Eterno, más grande que su amor, más grande que su sacrificio, más grande que su bondad, más grande que Él mismo. Y eso en sí mismo es idolatría. Así es. Y entonces no nos dejemos creer esta gran mentira de que el Eterno no es capaz, que sería como diciendo: eres incapaz de perdonarme. No, Él sí es capaz, Él quiere. Él perdona a todo aquel que con un corazón contrito y humillado viene arrepentido a pedir perdón. Amén. Entonces, no importa si estuviste en el lugar más oscuro, en ese lodo cenagoso. Cuando viene la luz del Mesías, Yeshua, brilla ella con mayor intensidad, porque recordemos que Él dijo que Él se perfecciona en nuestra debilidad. No para que después de habernos limpiado continuemos pecando, pero sí para entender que no importa la vida que teníamos hasta antes de conocerle,
Si nos arrepentimos, Él empieza a hacer la obra de transformarnos y de liberarnos de la cadena del pecado. Porque lo que no entendemos es que el pecado no juega, el pecado encadena. Así es. Y una vez que están encadenados al pecado, el pecado obliga a mantenerse en esa permanencia, en esa constancia, en ese permanecer pecando. Te oprime. Te obliga. Así es, así es. Pero para eso está esta luz que brilla con tanta intensidad que echa fuera la oscuridad. Familia, vamos ya perfilándonos para la conclusión de este muy bonito tema y solo queremos hacerles este pequeño recordatorio que comenzamos a hacerlo recientemente. Les pedimos encarecidamente si pueden hacer clic en esa manita, ¿verdad?, de like, suscribirse y habilitar esa famosa campanita de las notificaciones para que ustedes puedan estar al tanto, ¿verdad? Y de esa manera también nos ayudan a nosotros para poder, pues, avanzar más en este bonito ministerio, ¿verdad? Así que, después de haber aprendido todo lo que hemos visto, algo me queda claro. Estamos 100% seguros de que ahora, los que han escuchado este mensaje, o no sé tú qué opines, de ahora en adelante van a ver con ojos distintos las dos cartas que fueron escritas a los habitantes de Corinto. Completamente. Pero lo más importante es que sea cual sea tu situación, tú que nos estás escuchando, te levantes con fe. Salgas de tu propio Corinto. Camines en esa Kedushá que tu Mashiach, Yeshua, si ya te entregaste a Él, Él compró para ti. Y que sigas adelante con la esperanza firme en que el Todopoderoso está al pendiente de ti. Y que además el retorno de nuestro Rey está muy cerca. Está muy cerca. Así que, familia, los vamos a dejar con la pregunta acostumbrada. ¿Cuál es esta vez? ¿En realidad entiendes que el perdón y el amor de Elohim es más grande que tú y que tu pasado? Tremenda pregunta. Reflexionemos, familia, y los dejamos. Les rogamos que oren por nosotros, por favor. Lo necesitamos muchísimo. Y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast de Biblia y Esperanza. Y nos despedimos como estamos acostumbrados. Shalom, Shalom.